La discusión internacional sobre Venezuela volvió a intensificarse durante las últimas horas, luego de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insinuó nuevamente la posibilidad de incorporar a Venezuela como el estado número 51 de la Unión Americana. La afirmación, que rápidamente se viralizó en redes sociales y plataformas de noticias, generó reacciones inmediatas dentro y fuera del país, reabriendo el debate sobre soberanía, intervención extranjera, transición política y control de los recursos energéticos más importantes de América Latina. El tema volvió a colocar a Venezuela en el centro del tablero geopolítico internacional, en un momento donde la tensión política interna sigue creciendo y donde millones de venezolanos continúan enfrentando las consecuencias de una crisis prolongada. ¡No te lo pierdas! Este domingo lanzamos nuestro documental especial, Diosdado Cabello, el hombre más peligroso de Venezuela. Suscríbete y activa la campana para ser el primero en verlo. Las palabras de Trump no fueron interpretadas como una simple provocación aislada. Analistas internacionales consideran que el mensaje forma parte de una estrategia política más amplia, orientada a reforzar su narrativa sobre América Latina, migración, seguridad energética y combate contra gobiernos considerados adversarios de Washington. La publicación de un mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense y acompañado de la frase Estado 51 elevó aún más la polémica porque convirtió el comentario político en un símbolo visual de fuerte impacto internacional. Mientras tanto, en Venezuela, distintos sectores reaccionaron con preocupación. Voceros oficialistas calificaron las declaraciones como una amenaza directa contra la soberanía nacional y acusaron a Washington de mantener una política de presión permanente sobre Caracas. Desde la oposición también surgieron críticas, aunque con matices distintos. Algunos dirigentes señalaron que las palabras de Trump podrían terminar fortaleciendo el discurso antiimperialista del chavismo, mientras otros insistieron en que la verdadera discusión debe centrarse en la democratización del país y no en escenarios de anexión o confrontación geopolítica. La controversia ocurre en medio de una situación interna marcada por la incertidumbre económica, el deterioro institucional y una fuerte fragmentación política. Aunque algunos indicadores muestran señales parciales de recuperación, la realidad cotidiana sigue marcada por salarios insuficientes, servicios públicos inestables y una economía que continúa dependiendo casi exclusivamente del petróleo. El gobierno intenta proyectar una imagen de estabilidad y crecimiento, pero economistas advierten que la estructura financiera venezolana sigue siendo extremadamente vulnerable. En las calles de Caracas, Maracaibo, Valencia y otras ciudades importantes, el ambiente continúa siendo tenso. Trabajadores públicos, jubilados y gremios universitarios han protagonizado nuevas protestas reclamando mejoras salariales y denunciando que el ingreso mínimo mensual sigue siendo insuficiente frente al costo real de la vida. La diferencia entre el salario oficial y la canasta básica sigue siendo uno de los temas más sensibles dentro del debate social venezolano. A nivel político, la confrontación entre el oficialismo y la oposición continúa dominando la agenda nacional. Mientras el gobierno insiste en defender la narrativa de estabilidad institucional y recuperación económica, sectores opositores aseguran que el país sigue atrapado en una crisis estructural donde no existen garantías democráticas suficientes. Las discusiones sobre futuras elecciones, auditorías internacionales y posibles negociaciones vuelven a ocupar espacios importantes dentro de la conversación pública. La situación petrolera también aparece como uno de los grandes ejes de disputa. Venezuela posee las mayores reservas certificadas de crudo del planeta, pero la producción sigue muy lejos de los niveles históricos alcanzados décadas atrás. Expertos del sector energético consideran que la recuperación plena de la industria requeriría inversiones multimillonarias, infraestructura renovada y acuerdos políticos que permitan reducir sanciones y recuperar confianza internacional. Empresas extranjeras siguen observando con cautela el escenario venezolano. Aunque algunas compañías energéticas han retomado operaciones parciales, gracias a flexibilizaciones temporales, la percepción de riesgo sigue siendo elevada. Los inversionistas exigen estabilidad jurídica, garantías institucionales y reglas claras antes de comprometer capitales importantes dentro del país. En paralelo, el gobierno venezolano mantiene conversaciones discretas con aliados internacionales como Rusia, China e Irán, buscando fortalecer acuerdos energéticos, comerciales y financieros. Estas alianzas son interpretadas por algunos analistas como un intento del chavismo de construir un bloque alternativo frente a la presión de Washington y Europa. Sin embargo, también existe preocupación sobre el nivel de dependencia que estas relaciones podrían generar a largo plazo. La migración venezolana continúa siendo otro factor clave dentro de esta crisis.
Más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país durante los últimos años, convirtiendo el fenómeno en uno de los desplazamientos humanos más grandes del continente. Colombia, Perú, Chile, Brasil, Estados Unidos y España siguen siendo algunos de los principales destinos de quienes buscan estabilidad económica y oportunidades laborales fuera de Venezuela. Precisamente España anunció recientemente modificaciones en sus mecanismos de regularización para venezolanos, lo que generó preocupación entre organizaciones migratorias y comunidades de exiliados. Miles de personas que esperaban acceder a protección humanitaria ahora enfrentan procedimientos más estrictos y largos. La decisión refleja cómo la crisis venezolana sigue teniendo repercusiones directas en políticas migratorias internacionales. Dentro del país, organizaciones de derechos humanos continúan denunciando problemas graves en cárceles y centros de detención. Informes recientes hablan de hacinamiento, falta de atención médica y deterioro de las condiciones básicas para los reclusos. Diversos activistas aseguran que la crisis penitenciaria venezolana es una de las menos visibilizadas internacionalmente, pese a las constantes denuncias de familiares y organizaciones civiles. La situación de los presos políticos también permanece en el centro de las críticas internacionales. ONGs y organismos multilaterales han pedido reiteradamente la liberación de detenidos considerados perseguidos por razones políticas. El gobierno, sin embargo, insiste en que muchos de estos casos están relacionados con conspiraciones, terrorismo o intentos de desestabilización institucional. En medio de este contexto, las declaraciones de Trump agregaron un nuevo nivel de tensión al debate internacional. Varios gobiernos latinoamericanos evitaron respaldar abiertamente sus comentarios y recordaron la importancia del principio de autodeterminación de los pueblos. Incluso actores críticos del chavismo rechazaron públicamente cualquier idea relacionada con anexiones o intervenciones directas. La economía venezolana continúa mostrando fuertes contradicciones. Mientras algunos centros comerciales y sectores privados reflejan cierta actividad económica impulsada por la dolarización informal, amplias zonas populares siguen enfrentando pobreza, desempleo y servicios públicos deficientes. Esta coexistencia de pequeños espacios de recuperación con profundas desigualdades sociales genera percepciones completamente distintas sobre la realidad del país. Analistas consideran que parte de la aparente recuperación económica se sostiene sobre bases todavía frágiles. La circulación del dólar ayudó a reducir parcialmente la hiperinflación, pero también profundizó diferencias entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen únicamente de salarios públicos pagados en bolívares. ¡No te lo pierdas! Este domingo lanzamos nuestro documental especial, Diosdado Cabello, el hombre más peligroso de Venezuela. Suscríbete y activa la campana para ser el primero en verlo. Otro elemento importante dentro de esta coyuntura es el creciente desgaste institucional. Diversos sectores cuestionan la independencia de organismos públicos, incluyendo el sistema judicial y el Consejo Nacional Electoral. La oposición insiste en la necesidad de reformas profundas que permitan recuperar confianza en futuros procesos electorales. El oficialismo, por su parte, sostiene que Venezuela enfrenta una guerra política, económica y mediática impulsada desde el exterior. Funcionarios chavistas argumentan que las sanciones internacionales son responsables de buena parte de las dificultades económicas y aseguran que el país ha resistido gracias a una política de defensa soberana. La figura de Diosdado Cabello continúa siendo una de las más influyentes dentro del aparato político chavista. Sus declaraciones semanales generan repercusión constante y suelen marcar buena parte de la agenda política nacional. Cabello mantiene un discurso confrontativo contra sectores opositores, medios independientes y gobiernos extranjeros que cuestionan al oficialismo. Al mismo tiempo, María Corina Machado sigue consolidándose como una de las voces opositoras con mayor proyección internacional. Sus llamados a elecciones libres, observación internacional y presión diplomática mantienen respaldo dentro de sectores importantes de la diáspora venezolana. Sin embargo, la oposición continúa enfrentando divisiones internas sobre estrategias y negociaciones. La incertidumbre sobre una eventual transición política sigue siendo uno de los grandes temas del escenario venezolano. Mientras algunos creen que podrían abrirse espacios de negociación durante los próximos años, otros consideran que las condiciones actuales hacen improbable un cambio político rápido o negociado. En el plano internacional, Washington continúa utilizando sanciones económicas y restricciones financieras como mecanismo de presión. La administración Trump insiste en que mantendrá medidas contra funcionarios y estructuras vinculadas al chavismo, mientras no existan garantías democráticas verificables. Caracas responde acusando a Estados Unidos de intentar asfixiar económicamente al país.
La población venezolana observa este conflicto internacional con mezcla de cansancio, incertidumbre y escepticismo. Muchos ciudadanos consideran que la confrontación política permanente no ha logrado traducirse en soluciones concretas para los problemas cotidianos que afectan a millones de familias. El acceso irregular a servicios básicos sigue siendo otro de los grandes desafíos. En varias regiones continúan reportándose fallas eléctricas, problemas de abastecimiento de agua y dificultades en el transporte público. Estas condiciones afectan directamente la productividad económica y la calidad de vida de la población. Las universidades venezolanas también enfrentan una situación crítica. Profesores y trabajadores denuncian deterioro salarial, fuga de talento y reducción presupuestaria. Muchas instituciones operan con infraestructura deteriorada y dificultades para sostener programas académicos completos. A nivel social, organizaciones civiles advierten sobre el impacto psicológico acumulado de años de crisis. Familias separadas por la migración, jóvenes sin perspectivas claras y comunidades enteras adaptadas a la precariedad forman parte del panorama actual venezolano. La crisis dejó de ser únicamente económica para convertirse también en un fenómeno profundamente humano y emocional. En sectores empresariales existe expectativa sobre posibles flexibilizaciones económicas futuras, pero persiste el temor a cambios abruptos de reglas, conflictos políticos o nuevas sanciones internacionales. El clima de incertidumbre sigue siendo uno de los principales obstáculos para una recuperación más sólida. Mientras tanto, el discurso político continúa polarizado. Cada declaración, cada protesta y cada medida económica son interpretadas dentro de una lógica de confrontación permanente. El país parece moverse entre narrativas de recuperación y señales constantes de fragilidad estructural. El debate sobre soberanía volvió así a ocupar un lugar central dentro de la conversación pública venezolana. Las palabras de Trump, lejos de cerrar la discusión, terminaron profundizando preguntas sobre el futuro político del país, la relación con Estados Unidos y la posibilidad real de construir una salida democrática estable. Venezuela continúa siendo un escenario donde se cruzan intereses energéticos, disputas ideológicas, tensiones diplomáticas y profundas heridas sociales acumuladas durante más de una década de crisis. La sensación predominante es que el país sigue atrapado entre promesas de cambio, intentos de estabilidad y una realidad cotidiana marcada por enormes desafíos. Gracias por acompañarnos en este resumen de cierre de semana. Recuerden que nuestra cita más importante es este domingo con el documental de Diosdado Cabello. Suscríbanse ahora mismo para que YouTube les avise en cuanto lo publiquemos.